Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado pasando? Se han estado aprendiendo, se han estado escuchando los videos, ¿no es cierto? Es maravilloso el recorrido que estamos haciendo a través de las páginas de la palabra de Dios y estamos aprendiendo mucho, ¿no es cierto? Siempre les digo que también estoy aprendiendo con ustedes y es maravilloso aprender las cosas del Señor. Es maravilloso llenarnos, ¿sí? Sabe que la misma palabra dice que ella convierte el alma. Nuestra alma debe ser convertida cuando leemos la palabra de Dios. Y bueno, vamos a continuar ahora con el segundo libro de Samuel, aunque hemos hablado anteriormente que en el original es un solo libro. Es un solo libro que hablan sobre todo la historia de tres reyes importantes, de los primeros reyes que tuvo Israel. El primero, Saúl; el segundo, David; y el tercero, Salomón. Entonces, vamos a mantenerlo así. No vamos a discutir con nadie, vamos a mantenerlo. Por eso le vamos a llamar tema 1 al segundo libro. Desde allí vamos a partir. Esperamos que sea de gran beneficio, de gran alimento espiritual. Y esperando también usted su ayuda al escuchar la palabra de Dios, a llenarse de la palabra de Dios. Sus comentarios buenos son importantes. Y también sería bueno que se suscriba, ¿sí? Se suscriba para mantener activo este canal que solo nos dedicamos a presentar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, vamos al tema 1 de las verdades de la palabra de Dios de este segundo libro de Samuel. Y hoy queremos hablar de que David lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán. Y vamos a utilizar segunda de Samuel, capítulo 1. Si recordamos un poco del video anterior, o sea, el último video número 40 del primer libro de Primera de Samuel, ese tema fue la muerte de Saúl el rey y su hijo Jonatán, que estaban en una lucha, en una guerra contra los filisteos, y lamentablemente ellos perdieron la vida. Entonces vamos a ver en esta parte, que en este video, que aunque David ya era elegido como rey, aunque a muchos años fue perseguido por el rey Saúl, David lamenta la muerte porque quería, lo respetaba al ungido del Señor. Es más, también no solo por ser el ungido, por ser el rey, también era su suegro, y Jonatán era su amigo, su pana del alma, como decimos acá nosotros. Entonces vamos a ver en este video que David se siente un poco triste o muy triste por la muerte de el rey y de su hijo Jonatán. Bueno, comenzamos entonces este segundo libro de Samuel, que es la continuación del primero de Samuel. Como dijimos antes, repetimos, aunque las Biblias modernas separan los dos libros, en realidad es uno solo, como está originalmente en el texto hebreo. En el capítulo anterior leímos sobre la muerte de Saúl y de Jonatán, y en este capítulo veremos cuál será la reacción de David al enterarse de la muerte del rey Saúl y de Jonatán. Veamos la reacción de David. David regresó a Siclag luego de haber rescatado a sus familiares que habían sido raptados por los amalecitas. Y al tercer día de haber regresado, llegó alguien con noticias de la guerra entre filisteos e israelitas. Leamos el versículo 1 y 2 de 2 de Samuel capítulo 1. Dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. El tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. El visitante no llegó a Siclag por casualidad, sino a propósito, con el fin de hablar con David. Él llevaba sus vestidos rotos
y tierra sobre su cabeza, que son señales de luto. Cuando David se enteró que el visitante venía del campo de guerra, le preguntó por las noticias de lo que había sucedido. Mire lo que es el versículo 4 y 5 de 2 de Samuel capítulo 1. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y todos muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Habiendo ya leído el reporte bíblico de los últimos momentos de Saúl en 1 de Samuel capítulo 31, notaremos que hay discrepancias con la descripción del joven. Mira lo que es el versículo del 6 al 10 de 2 de Samuel capítulo 1. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Las aparentes contradicciones de las dos narrativas de 1 Samuel capítulo 31 y 2 Samuel capítulo 1 se pueden explicar de dos maneras. Primero, el amalecita mintió, pretendiendo haber matado a Saúl para obtener una recompensa de David, pues todos sabían del conflicto entre él y Saúl. Y segundo, Saúl intentó suicidarse, pero solo logró darse una herida mortal. Estando moribundo, pidió a la amalecita que acabara con su sufrimiento antes que lo hicieran los filisteos. Si este fue el caso, hay una gran lección, pues Saúl habría perdido su reino y su vida a causa de los amalecitas, a quienes él debía eliminar, pero no lo hizo. ¿Se acuerdan 1 Samuel capítulo 15? Ya hablamos de esa historia. De cualquier manera, David actuó en justicia mandando a matar al amalecita, ya sea porque él se condenó con su propio testimonio falso o por haber matado al ungido de Dios. Sí, leamos lo que dice el versículo 13 al 16 de 2 de Samuel capítulo 1. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó a David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. ¿Qué le parece a esta historia, hermano? Lamento por Saúl y por Jonatán. David tenía en alta estima al rey Saúl, pero sobre todo amaba a su hijo Jonatán, quien fue su mejor amigo. Por lo tanto,
la noticia de su muerte le golpeó muy fuerte. De todo corazón, David lamentó la muerte de Saúl y de Jonatán, como si se tratara de su propio padre y de su hermano. Miren lo que dice el versículo 11 y 12 de 2 de Samuel capítulo 1. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Qué tristeza, ¿no? Cómo termina su vida el rey Saúl, porque no quiso obedecer la palabra del Señor. Y hasta su hijo pagó el precio por la consecuencia, por el pecado de su padre. Luego de año y medio de no cantar mientras estuvo en Siclag, David compuso un canto en honor de Saúl y de Jonatán. Miren lo que dice el versículo 17 y 18 de 2 de Samuel capítulo 1. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrita en el libro de Jaser. Ahora, este canto fue incorporado al libro de Jaser, o libro del justo, el cual no es un libro bíblico, sino una recopilación de escritos poéticos que describen acontecimientos importantes en la historia de Israel, recopilados en la época de David y de Salomón. Nota, no se debe confundir este con otro falso libro de Jaser, que pretende ser una versión alterna de Génesis. Esta es la letra del canto que David compuso en honor de Saúl y Jonatán. Escuchemos los versículos del 19 al 27 de 2 de Samuel, capítulo 1. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como que si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. ¿Qué les parece? El rey David, ya ese rey, compone esta endecha porque tenía un altísimo honor al rey Saúl y sobre todo a su hijo Jonatán. ¿Qué les parece
estas maravillosas verdades. En este canto de endecha, David lamenta la pérdida de Saúl y de Jonatán, no solo en un sentido personal, sino también nacional. En 3 ocasiones, David escribe cómo han caído los valientes. Saúl y Jonatán fueron valientes guerreros que ganaron muchas batallas para el Señor. David recuerda los buenos tiempos de victoria, pero también lamenta que hayan caído, pues eso trajo consecuencias a todo el pueblo de Israel. Al final, David lamenta la pérdida de su mejor amigo, con quien tuvo una conexión de alma y de espíritu. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Qué les parece en el comienzo de este segundo libro, donde narra que David está muy triste por la muerte del rey y la muerte de su amigo, de su gran amigo? Maravillosa la palabra y cómo nos demuestra que debe ser el afecto que debemos tener los seres humanos los unos con los otros, ¿sí? Y cómo debe ser la honra que debemos tener hacia nuestros semejantes. Es una lección importantísima. Si notaron que David, en vez de alegrarse, se murió mi enemigo, se murió el rey, se murió el que tenía el trono, el que no me dejaba gobernar, que ahora puedo gobernar con tranquilidad. No, David no. David tiene un corazón para amar. David tiene un corazón donde no hay odio en él, ¿sí? Más bien hay tristeza porque ama aún al rey Saúl, que lo persiguió mucho tiempo para matarle. ¿No es cierto que es una lección maravillosa que nos enseña estas verdades de la palabra de Dios? Ahora, usted que está escuchando esta palabra, esta maravillosa palabra, Él le ha llegado a su corazón. Si quiere que esta palabra ponerla en práctica en su vida, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón. Sí, hay que aceptar a Cristo, reconocer la obra que Él hizo en la cruz, derramando su sangre. Nosotros hemos hecho una oración, le llamamos la oración de fe, para que pueda de esta manera usted ayudarle a llegar a los pies de Cristo. Repita la oración con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, no se quede con solo repetir la oración. Usted ahora se convirtió en un hijo de Dios. Venga a la palabra, medite en ella todos los días. Medite, estúdiela. Si algo no entiende, ore, dígale al Espíritu Santo: quiero entender esta palabra. Y el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría para que usted pueda comprender esa palabra y pueda aplicarla a su vida y después predicarla. Tenga tiempo de oración, tenga tiempo de alabanza, y le invitamos a la iglesia para que venga y juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En cada video, en cada porción de tu palabra, aprendemos, Señor, la obra maravillosa que tú haces en el ser humano. La obra maravillosa que estás haciendo en David, que aún, Señor, ama al enemigo como tú le recomendaste en tu palabra, Señor. Que amemos al enemigo, que oremos por el enemigo, Señor. David nos da un ejemplo de esto. Y eso es maravilloso saber cómo nos enseña tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias,
Por eso te bendecimos y damos toda la gloria a ti, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por las bendiciones que nos das cada día y por tu maravillosa palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra y traiga fruto abundante, mi Dios. Y te damos gracias por ella en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra y sigamos reenviando para que otros conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.